buenas tardes a todos. Durante los pasados meses, como pueblo, hemos tenido que afrontar situaciones de emergencia que han afectado a toda la ciudadanía. Como bien es sabido, desde los comienzos de este año venimos confrontando daños por los sismos del área sur de la isla y luego la llegada inminente de una pandemia debido al virus del COVID-19. En situaciones que crearon en Puerto Rico un estado de emergencia. Estado de emergencia que nos obligó como gobierno a tomar medidas drásticas que nos afectan a cada uno de nosotros los puertorriqueños, incluyendo nuestros niños y su educación. Estas medidas incluyeron ajustes significativos en nuestro sistema de enseñanza, pieza clave en la educación del pueblo, factor importante e indispensable para el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece las culturas, lo que nos caracteriza como seres humanos, pero más importante, nuestros valores. En ese sentido, como gobierno estamos atendiendo este tema tan relevante para todos, padres y madres, para nuestros maestros y nuestros educadores. Sin duda, el tema de la pandemia, a causa del COVID-19, ha cambiado nuestro estilo de vida y la educación se ha visto afectada por la situación de emergencia médica, sumando a los terribles terremotos y temblores que comenzaron en enero pasado. Como parte del proceso para la toma de decisiones, hemos estudiado y evaluado como referencias otras jurisdicciones de los Estados Unidos y otras partes del mundo, esto sumando a la experiencia y peritaje de nuestros médicos y expertos en epidemiología. Reiteramos lo que con frecuencia ha dicho la gobernadora: la salud del pueblo es siempre la más alta prioridad. Velar por que se tomen acciones que estén enmarcadas en evitar propagación y contagios es la mayor consideración. En educación ha sido determinante para que el secretario Elijio Hernández, para que hoy nos informe cómo será este proceso de inicio de clases. Estos planes que ha estado trabajando de contingencia fueron discutidos con la Asociación de Comedores Escolares, los sindicatos puertorriqueños de trabajadores, PASO, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, a nivel local y sindical y otros. Como gobierno, trabajamos para llegar todos los recursos que tenemos disponibles para que se logre una buena educación para los niños y jóvenes del sistema de educación pública, al igual para los que asisten a las escuelas privadas. En este esfuerzo colectivo será fundamental el apoyo de los padres y familias. Confiamos en que si trabajamos unidos lograremos buenos resultados. Agradezco también tanto al secretario de Educación como al secretario de Salud por su trabajo en conjunto para hacer este anuncio importante en la tarde de hoy. En nombre de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, también agradezco al Task Force médico, a los científicos y profesionales de la salud, por todo el apoyo que han estado brindando y con quienes nos hemos reunido para atender y definir, basado en datos científicos, de forma responsable el tema de la educación en Puerto Rico. Por ello, anuncio al pueblo de Puerto Rico que los maestros y demás personal docente comenzarán labores el 3 de agosto y de forma presencial el 11 de agosto. Que todos los estudiantes en sistema de educación pública comenzarán cursos de forma virtual el 17 de agosto y de manera presencial el 17 de septiembre, condicionado al insumo de la ciencia y al Departamento de Salud. Para la educación privada, la directriz es que se apliquen las mismas medidas que el sistema público, ya sea la educación a distancia en el mes de agosto. Ahora, para aquellos detalles adicionales sobre el inicio de clases, vamos a dejar con ustedes al secretario de Salud, el señor doctor Elijio Hernández. Adelante, doctor. Saludos cordiales, muy buenas tardes. El Departamento de Educación tiene un deber ministerial de poder comunicar al pueblo de Puerto Rico cómo se llevará a cabo el inicio de clases para Puerto Rico en el sistema educativo público para el año escolar 2020-2021. A tales efectos, el Departamento preparó un plan de regreso a clases ante esta pandemia.
Específicamente, tenemos nuestro plan de reinicio de las escuelas de nuestro sistema educativo público y la información que estamos compartiendo con ustedes responde al plan B, opción 1 de dicho documento. El Departamento de Educación es un sistema complejo que tiene una diversidad de escuelas en el sistema educativo. Por un lado tenemos las escuelas regulares, las escuelas públicas Montessori, tenemos las escuelas especializadas, que entre ellas se destacan escuelas residenciales, escuelas especializadas en bellas artes, escuelas especializadas en ciencia y tecnología, escuelas especializadas en otras instancias. De igual manera, el Departamento de Educación cuenta con educación correccional, incluyendo instituciones juveniles y educación correccional para adultos. Tenemos institutos tecnológicos y también tenemos el programa de educación para adultos. Este plan que vamos a estar compartiendo con ustedes contempla todas las áreas de las comunidades escolares, específicamente, pero trabajadas con sensibilidad, y está enfocado en el mejor bienestar de los estudiantes, personal docente y no docente, de los padres, madres o encargados y de todos los componentes familiares. Este plan es un plan preliminar, está basado en los datos que nos ha sido compartido por el equipo especializado de salud que se destaca en la mesa presidencial. El plan se hizo bajo la premisa de que los servicios que se ofrecen a las escuelas deben estar en función del mejor interés que son nuestros estudiantes. Para el próximo año académico, el Departamento de Educación cuenta con una proyección de matrícula de 281.577 estudiantes. Son jóvenes que están matriculados en nuestro sistema educativo, excluyendo la educación alternativa, educación correccional e instituciones juveniles, en comparación con la matrícula oficial de 292.518, que fue la matrícula del año escolar 2019-2020. En este plan se está destacando lo siguiente. Para el día 3 de agosto inician las labores docentes para todos los maestros del sistema educativo público. Específicamente, los maestros estarán siendo convocados para reportarse en la modalidad de teletrabajo. Durante el periodo del 3 al 6 de agosto, el Departamento de Educación va a brindar la oportunidad a que todos los maestros del sistema puedan completar los adiestramientos del proyecto de Innova. Esto implica de las plataformas que tiene oficialmente el Departamento de Educación, nuestra herramienta de comunicación con la familia y las diferentes oficinas del Departamento de Educación, Microsoft Teams. El 7 de agosto de 2020, todos los docentes del sistema educativo público recibirán un taller de apoyo socioemocional a los estudiantes. Este taller estará siendo ofrecido en cada una de las escuelas en la modalidad de Train the Trainers. El mismo fue diseñado por UNICEF y New York University, el cual han estado capacitando a nuestro personal en el área de apoyo socioemocional en medio de una emergencia. Los maestros trabajarán en modalidad de distancia hasta el 10 de agosto. El 10 de agosto, el Departamento de Educación, luego de culminadas las primarias, llevará a cabo un proceso de limpieza y desinfección de todos los planteles escolares. Del 11 al 14 de agosto, los maestros trabajarán de forma presencial en las escuelas y se llevará o se implementará lo que nosotros llamamos la agenda sistémica del Departamento de Educación. A partir del 17 de agosto, inicia el proceso académico instruccional a través de educación a distancia. Los datos que ha compartido el panel especializado en salud nos han movilizado a que la estrategia de enseñanza de la agencia sea a distancia. En términos
de en qué va a consistir esta educación a distancia, vamos a estar compartiendo con ustedes las opciones que ha seleccionado el Departamento de Educación. Número 1. Hemos adoptado la herramienta de Microsoft Teams como el mecanismo oficial de comunicación entre las familias, los padres, madres o encargados y funcionarios y diferentes niveles de la agencia. El Departamento de Educación proveerá una cuenta oficial a cada estudiante del sistema educativo público y proveerá de igual manera una cuenta de correo electrónico a cada padre, madre o encargado, atado al número de estudiantes. Para trabajar con el proceso de comunicación, estaremos atando en la organización escolar los estudiantes a sus maestros a través de esta plataforma. El Departamento de Educación, en segunda instancia, estará promoviendo los cursos en línea a través de la plataforma Moodle, específicamente para los grados 9, 10, 11 y 12 en todas las materias. Número 3. Departamento de Educación ha desarrollado módulos didácticos, los cuales estarán disponibles de forma digital e impresos. Estos van a ser en todos los niveles y en todos los grados y en todas las materias. Número 4. El Departamento de Educación ha implementado durante este verano nuestro verano televisivo, pero en agosto continuaremos con una programación especial de teleeducación que incluye, pero no se limita, a procesos de lectura y escritura desde kindergarten a tercero, refuerzo en las destrezas de matemáticas, refuerzo en las destrezas de inglés, educación vocacional y técnica a través de las diferentes especialidades. Y por primera vez en la historia de la educación puertorriqueña estaremos implementando, no solamente para nuestros estudiantes, sino para nuestro personal y para el pueblo de Puerto Rico y para todo profesional, el primer curso de lenguaje de señas básico para todo el pueblo de Puerto Rico en modalidad de teleeducación. De igual manera, Departamento de Educación está trabajando con una estrategia distinta para específicamente acercarse a las familias que no puedan identificarse o ninguna de las opciones previamente indicadas se ajusta a su núcleo familiar. Y vamos a mencionarlo un poco más adelante. Dentro del Departamento de Educación estaremos trabajando específicamente con un grupo de estudiantes que al cierre del año académico se le dio una calificación de promovido condicional. Los estudiantes que recibieron el promovido condicional el pasado año escolar tomarán una prueba en agosto para determinar las destrezas a reforzar. Se destinará un día a la semana para ello. Específicamente estaremos trabajando con lo que llamamos una organización escolar en bloque. Lunes, miércoles en educación a distancia se darán unas materias, martes, jueves se estarán dando otras materias y los días viernes están destinados específicamente para, a través de cada escuela, atender a los niños identificados por materias en promovidos condicionales. En diciembre, los maestros adjudicarán las notas de las 20 semanas o del primer semestre y esa misma calificación será sustituida por la nota de este mayo pasado. El Departamento de Educación, de igual manera, estará creando el proyecto Contacto de apoyo al estudiante. El Departamento de Educación contratará 350 asistentes educativos para identificar a los estudiantes que no tengan contacto con sus maestros y trabajadores sociales para darle la asistencia que ellos necesitan. Se ofrecerá ayuda en las alternativas de estudio para garantizar la continuidad del aprendizaje. Esto incluye, pero no se limita, a la posibilidad de establecer citas con los maestros previamente coordinadas para entregarle materiales, visitas al hogar o hacer ajustes en términos de lo que necesite esa familia en esas visitas. Uno de los elementos más importantes que queremos trabajar de cara al próximo año académico
es la ayuda socioemocional a nuestros estudiantes. A esos fines, el Departamento de Educación estará reclutando un psicólogo por cada escuela, para un total de 857 psicólogos escolares. Estaremos reclutando 7 coordinadores regionales como supervisores de estos psicólogos. Estaremos reclutando 92 psicólogos adicionales subvencionados por CARES Act específicamente para trabajar el tema trauma y el manejo socioemocional luego de crisis. Estos 92 psicólogos escolares estarán a su vez adiestrando a los 857 psicólogos escolares de cada una de las escuelas a los fines de garantizar el apoyo socioemocional que tanto necesitarán posiblemente nuestros estudiantes. Es importante que el pueblo de Puerto Rico y esta clase profesional sepa que la convocatoria es una convocatoria abierta para este reclutamiento y en los próximos días estará publicada en las redes del Departamento de Educación de Puerto Rico. De igual manera, el Departamento de Educación estará contratando 857 enfermeras escolares o enfermeros, 428 subvencionados con fondos estatales, 429 de CARES Act para garantizar que cada escuela cuente con un componente biopsicosocial y parte de este personal va a estar destinado para el seguimiento diario que se necesita para acceder a las facilidades del Departamento de Educación. De igual manera, el Departamento de Educación, en términos del apoyo socioemocional, ya tiene un acuerdo colaborativo con UNICEF y New York University a los fines del adiestramiento de nuestro personal y estamos trabajando muy cercanamente con AMSCA para los servicios que brindarán a nuestros psicólogos escolares. Como datos importantes, el Departamento de Educación, a los fines de tener una normativa clara, ha adoptado Teams como la herramienta principal de comunicación con las familias. Los maestros darán clases en esta modalidad a distancia desde los salones con las debidas medidas de precaución. Registrarán la asistencia de los estudiantes. No obstante, el Departamento de Educación no va a penalizar a ninguna familia que por alguna razón no tenga algún tipo de asistencia en el tiempo estipulado en términos de educación a distancia, sino que se dará seguimiento a través de los trabajadores sociales, consejeros profesionales y este equipo de visitantes a los hogares. La organización escolar para esta modalidad de educación a distancia será específicamente en bloque. Tenemos varias modalidades que contemplan horarios diferenciados desde 7:30 de la mañana hasta 12:30 de la tarde, iniciando posteriormente refuerzo académico a través de WIPR a partir de la 1 de la tarde, pero el proceso instruccional del Departamento de Educación y no podemos pretender que un niño esté de 8 a 3 frente a una computadora. Cada escuela, entonces, tiene unas particularidades distintas. Nosotros no podemos pretender que una escuela residencial como CROEM tenga la misma organización o el mismo servicio educativo como una escuela regular tradicional como la Gustavo Adolfo Bécquer. Así que las escuelas y los directores escolares estarán participando de una reunión y se les va a estar requiriendo a cada núcleo escolar que prepare el plan operacional ajustado conforme a las particularidades de la escuela. A esos fines serán los directores escolares que podrán identificar elementos complejos como también sencillos, entiéndase, dependiendo de la cantidad de facultad, cuáles serán las entradas o salidas a utilizar, garantizando el distanciamiento social, o estableciendo horarios alternos de maestros para garantizar que no haya aglomeración al momento de registrar la asistencia. En términos de las escuelas del sur, estas escuelas de igual manera estarán en educación a distancia. Ya nosotros hemos garantizado la entrega en los municipios del sur de equipo tecnológico. Estaremos entregando módulos didácticos. No son los mismos módulos remediativos que se utilizaron el semestre académico pasado.
y serán entregados a estos 7 municipios: Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Yauco, Ponce, Sabana Grande y San Germán, módulos impresos. De igual manera participarán de teleeducación, tendrán una organización escolar en bloque. Muchas de estas escuelas no tenemos facilidades o escuelas hábiles donde ellos se van a reportar. A esos fines, el Departamento de Educación ha identificado junto a los señores y señora alcaldesa de Ponce facilidades alternas para renta provisional donde los maestros se estarán reportando, al igual que el resto del sistema educativo, para proveer educación a distancia desde un local rentado por el Departamento de Educación. Es importante mencionar que respecto a las escuelas del sur afectadas por los terremotos, tenemos que en los municipios de Guánica, Guayanilla y Peñuelas, todas las escuelas de estos 3 municipios serán sustituidas por trailers. Ya la asignación de fondos fue recibida por el Departamento de Educación y estamos culminando el proceso de contratación con la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura para que inicie los proyectos. En los demás municipios afectados por los terremotos, el Departamento de Educación ha estado, como dije previamente, rentando locales privados para ubicar a los maestros y posteriormente ya hemos hecho la solicitud de fondos, esperamos la aprobación para el arreglo de estas escuelas. Una de nuestras mayores preocupaciones son los estudiantes de educación especial. Sobre estos estudiantes, de igual manera, participarán de educación a distancia y en términos de los servicios educativos, se estará requiriendo que se puedan completar los planes educativos individualizados conforme a la necesidad de los estudiantes a la brevedad posible. El proceso de discusión a través de los compus puede ser mediante cita previa y de igual manera va a estar permitido las teleconferencias para culminar este proceso. De igual manera se va a hacer la revisión de los planes de servicios y estos son los que documentan la cantidad de terapias o servicios que necesita el estudiante y deben ser completados a la brevedad posible. Los centros de servicios de educación especial ya están operando y se estarán trabajando con los servicios específicamente mediante cita para garantizar el registro y evaluación de los estudiantes. Sobre las terapias, el Departamento de Educación dará continuidad a las terapias a distancia, sea de forma individual y de forma grupal. No obstante, aquellas entidades que puedan ofrecer los servicios relacionados de forma presencial, de igual manera el Departamento de Educación va a estar autorizando las terapias presenciales para los estudiantes, salvaguardando las recomendaciones que nos ha dado el Task Force de Salud. Respecto a los servicios suplementarios de educación especial, tenemos los maestros de salón recursos. Estos maestros van a estar trabajando colaborativamente con los maestros de la sala de clases regular a los fines de atender las destrezas que necesitan reforzar los estudiantes. De igual manera, pueden utilizar la estrategia de reducción de grupos o pull out para atender los estudiantes en modalidad distancia conforme a como se establezca en su plan educativo individualizado. Los asistentes de servicio estarán siendo activados por el Departamento de Educación a los fines de asistir a los maestros en educación especial, a coordinar con los padres las reuniones para la revisión de los PEI, discusión de las evaluaciones pendientes y otros asuntos que identifique el maestro. Asistirán a los maestros de educación especial en trabajo docente y administrativo, como entrada de datos al MIPE, copias de material, entre otros. Respecto a los estudiantes que están en salón a tiempo completo, los grupos serán divididos por grado y se desarrollarán clases virtuales en periodos de 2 horas. El servicio educativo se ofrecerá a través de las salas de clases virtuales que tendrán repositorio de videoconferencias, clases, rutinas y módulos didácticos que podrán trabajar o ubicar trabajos de forma digital o en formato impreso. Los cursos complementarios de educación física de estrada será trabajado en equipo con el maestro de salón de educación especial. Coordinarán de igual manera sus secciones de trabajo alineados con el maestro de salón especial para que no conflija con el servicio educativo. Respecto a la instrucción en el hogar,
La instrucción en el hogar por el momento de igual manera será a través de educación a distancia y ese maestro atenderá las características particulares de cada familia. El Departamento de Educación, para propósitos del manejo del COVID-19, elaboró y publicó 2 planes detallados de contingencia y protección para los empleados de la agencia y estudiantes de las escuelas primarias y secundarias e instituciones postsecundarias. Estos planes de contingencia fueron discutidos con los gremios oficiales de la agencia y de igual manera con organizaciones sin fines de lucro. Los mismos se encuentran disponibles en la página web del Departamento de Educación, entiéndase www.de.pr.gov, y se exhorta a todo el pueblo de Puerto Rico a que puedas leerlo. Importante en relación a este plan de contingencia, se enfatiza en el distanciamiento físico de 6 pies, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas. Departamento de Educación, de igual manera, tiene un sistema de vigilancia diaria para todos los empleados en términos de síntomas o posibles síntomas. De igual manera, ha creado un adiestramiento para todos los funcionarios del Departamento de Educación, el personal docente, durante el tiempo que hemos destinado para teletrabajo, debe completar los módulos que están ubicados en el portal del empleado. Y de igual manera, como parte de este proyecto de prevención, nosotros tenemos el cernimiento presencial para poder acceder a las facilidades del Departamento de Educación. Es importante destacar que en cada una de las labores, áreas del Departamento de Educación, es compulsorio el uso de las mascarillas. Respecto a los servicios de alimentos para los niños del sistema educativo público, el personal de comedores escolares confeccionará los servicios de almuerzos to go o para el hogar, y los padres, madres y los encargados los recogerán en la entrada del plantel. No va a estar permitido acceder a los planteles escolares para consumir los alimentos. De igual manera, todo padre, madre o encargado que necesite asistir a una de las escuelas tiene que coordinar una cita previa. Está prohibido el acceso libre en los planteles escolares. A partir de la primera semana, las familias deberán reportar su intención de recoger comidas y cuántos servicios necesitan conforme a los niños matriculados en las escuelas, y el servicio comenzará a ofrecerse a partir del 17 de agosto del 2020. El Departamento de Educación ha estado trabajando de una manera impresionante con el proceso de entrega de los devices que fueron adquiridos. Se completaron o se compraron 331.030 computadoras portátiles y tabletas. El Departamento de Educación ha estado trabajando con la entrega de las laptops a los maestros y este ejercicio debe estar completado para la primera semana de agosto. Respecto a la entrega de las computadoras para los estudiantes, estas van a iniciar del mes de julio de este mes a noviembre, según vaya llegando el inventario al Departamento de Educación. Respecto a la entrega de computadoras a los maestros, hasta el día de ayer se habían entregado 9.973 computadoras a maestros permanentes. Los adiestramientos de la iniciativa de Innova ya comenzaron y se continuarán durante las primeras semanas de las labores docentes. Aprovecho la oportunidad y quiero agradecer a los más de 20.000 maestros que ya completaron el adiestramiento en el uso de la herramienta de Microsoft Teams a través de 10 talleres que ha ofrecido el Departamento de Educación. Respecto a las diferentes tipos de escuelas que tiene el Departamento de Educación, queremos anunciar que los centros educativos casas, educación correccional, entiéndase, juveniles, adultos, educación para adultos, todos estarán
en modalidad de educación a distancia. Respecto a las escuelas residenciales, de igual manera, estarán trabajando en educación a distancia y los institutos tecnológicos del Departamento de Educación, la Escuela de Aviación y la Escuela de Herramientaje del Departamento de Educación estarán iniciando a partir del 1 de septiembre. Como parte del plan establecido por el Departamento de Educación, esta noche estaremos compartiendo las instrucciones específicas a los 7 superintendentes de las oficinas regionales educativas. El día jueves y viernes estaremos reuniendo mediante la plataforma de Microsoft Teams a todos los directores de las oficinas regionales según sean convocados por sus superintendentes de escuela, específicamente de la región educativa de Arecibo, Bayamón, Cagua, Humacao, Ponce, Mayagüez y San Juan. Así que para nosotros un ejercicio que es importante que todos los directores tengan la información y las directrices de primera mano, y la reunión va a ser dirigida por este servidor. El día lunes estaremos convocando en reunión a distancia a los gremios oficiales del Departamento de Educación para compartir las instrucciones emitidas a los directores escolares, y a partir del martes estaremos convocando a los señores y señoras alcaldesas, a los senadores y representantes, a los fines de discutir cuáles son las instrucciones que hemos compartido para el Departamento de Educación. El plan desarrollado por el Departamento de Educación es uno ambicioso, pero de igual manera flexible. Tiene que estar atado a los datos que nos han estado compartiendo el equipo especializado en salud pública. De igual manera, conforme a las observaciones y recomendaciones de este equipo de profesionales, nos estaremos moviendo de acuerdo a sus sugerencias para la fase de educación híbrida en el momento que ellos nos indiquen que estaremos listos como pueblo para hacerlo. No obstante, no podemos pretender que haya un plan absoluto para todo el sistema educativo. A esos fines, basado en los datos que ellos van a compartir con el Departamento de Educación y con la Asociación de Escuelas Privadas, podría ocurrir lo siguiente: que en algún municipio, basado en el manejo de la pandemia, comiencen las clases de manera híbrida más temprano en otros municipios. Así que va a haber un proceso de estratificación y esos datos nos van a estar compartiendo este equipo especializado. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la clase magisterial de Puerto Rico. En estos momentos vamos a demostrar de qué calibre nosotros estamos formados. Nuestro pueblo nos necesita y es el momento de retribuir lo que hemos recibido en gran medida. De igual manera, invito al pueblo de Puerto Rico a que, por favor, joven, niño, adulto, abuelo, queremos un sistema educativo robusto y queremos que los niños de Puerto Rico puedan iniciar su proceso de introducción, no solamente en el servicio educativo público, sino a través de las escuelas privadas. Yo les ruego que, por favor, cooperamos para el manejo de la pandemia. Nuestros niños nos necesitan. Y no hay una palabra más contundente que la acción. Si todos nos esforzamos, podemos restablecer nuestro sistema educativo como lo anhelamos. Bien, vamos entonces a dejar a Wanda Ayala de Torres, presidenta de la Asociación de Educación Privada. Muy buenas tardes a todos. Aproximadamente el 46% de los estudiantes de nuestro país del nivel K12 pertenecen al sistema de educación privada de Puerto Rico.
Las escuelas privadas son una necesidad de suma importancia porque no solamente ayuda a la formación educativa y académica del pueblo, sino porque colabora con el Estado en mantener los más altos estándares para sus ciudadanos. Tengo que reconocer en este momento la función del compañero Eligio Hernández, que durante todo este proceso de pandemia ha tenido una apertura histórica para el pueblo de Puerto Rico, donde hemos estado en constante comunicación y colaboración, y entendemos que en momentos de crisis los grandes hombres se crecen y los pueblos se crecen y se fortalecen cuando dejamos las diferencias a un lado y nos enfocamos en lo que es importante, en lo que es medular. Y estamos claros que en este momento no hay nada más importante que la salud de un pueblo. Y la educación de nuestros niños tiene que ir de la mano de ese proceso salubrista. En esa medida, quiero especificar que nuestros colegios privados han estado trabajando todo el verano en la formación de su estructura académica para el regreso a clase. Por la Ley 212, se reconoce la autonomía y la independencia del sector privado de la educación. ¿Eso qué implica? Que cada colegio tiene la libertad de decidir qué enseña, cuál es su currículo, a quién se lo enseña, quiénes son sus estudiantes, quién lo enseña, los maestros que lo van a enseñar y de qué manera lo enseña. Según el compañero estaba hablando de la diversidad tan grande que hay de escuelas públicas en Puerto Rico. Asimismo es la diversidad de las escuelas privadas. Tenemos escuelas de base de fe, tenemos escuelas laicas, escuelas militares y una gran variedad de instituciones que le brindan este importante servicio de manera privada al pueblo puertorriqueño. Nuevamente les recalco la importancia a nuestros padres de mantener abiertos los canales de comunicación con sus instituciones, porque cada estrategia se maneja de manera diferente en cada institución. Pero la comunicación es la base para mantener la estructura de un sistema académico firme y productivo. En este momento nos unimos a la recomendación del secretario de Salud de Puerto Rico para mantener, y del Comité Asesor Científico de este país, para mantener a nuestros niños protegidos por un tiempo adicional. En el momento que sea prudente, y así nos lo informen los compañeros científicos del país, pues estaremos moviéndonos como se estará moviendo la institución, las escuelas públicas de Puerto Rico. Pero este plan que ha elaborado el doctor Hernández para el sistema público, cada una de nuestras escuelas privadas tiene un plan similar o diferente adaptado a sus necesidades particulares. Es importante que los padres lo analicen y sus dudas las compartan con sus particulares instituciones. Así es que yo creo que es un momento importante e histórico y que en lugar de buscar subterfugios tenemos que unirnos por el bien de Puerto Rico, por el bien de nuestros niños y lo más importante, por el bien de la educación, porque un pueblo sin educación es un pueblo muerto. Gracias y buenas tardes. Gracias a Wanda Ayala de Torres de la Asociación de Educación Privada. Por último, antes de pasar al turno de preguntas, el doctor Lorenzo González del Departamento de Salud. Buenas tardes a todos. Mi intervención va a ser relativamente corta. Tan solo reconocer que esta es una extensión de lo que estamos haciendo en Puerto Rico para establecer política pública dirigida por ciencia. Aquí se encuentra la doctora Quiñones como parte de los pediatras de Puerto Rico, como parte del Task Force, como parte de la fuerza del Departamento de Salud a través del Hospital Pediátrico de Puerto Rico. El doctor Reyes, que es conocido, no solo epidemiólogo, sino parte esencial, y fue la primera persona que nos da dirección en el contexto de aquel modelo probabilístico que se presentó probablemente en marzo, con datas limitadas, pero que ha dirigido al país.
El doctor Valencia, el Departamento de Salud, quien es la eminencia, yo creo que todo el mundo tiene que reconocerlo hoy, en los próximos años venideros, por el trabajo que está haciendo para Puerto Rico y la consultoría que le da a todas las entidades en este grupo que está aquí. El doctor Rodríguez Orengo, primo, y el doctor Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud de Puerto Rico, que trabajaron en una de las presentaciones más importantes de esta discusión, porque particularmente habla de la estratificación municipal, del elemento de positivos y la variación que existe en Puerto Rico, cómo se comporta el virus, el COVID-19 en los distintos municipios, que va a ser punto de partida para cuando reingresemos en las escuelas de forma presencial, se utilice ciencia y no se presuma que un tamaño, ¿verdad?, le sirve a todo el mundo. Va a ser una cosa estratificada. Y el doctor Didial, que no está con nosotros, que es parte del Instituto de Estadística de Puerto Rico, pero ha sido esencial en la discusión que ha tenido con nosotros en el transcurso de este tiempo. Importante reconocer que el Departamento de Salud está pasando toda la información en la medida que existe, se está pasando a todas las entidades. Inclusive hoy se hace una comunicación con Harvard. Así que hay una gran cantidad de análisis que se está haciendo de Puerto Rico con todos los datos que existen en Puerto Rico para dirigir el país. Se hace una presentación de parte de este grupo, yo como moderador, pero básicamente el grupo presenta en su carácter individual y presenta de forma enérgica el concepto de el riesgo que se ha adquirido en Puerto Rico en el transcurso de los pasados días, cuando vimos un aumento en positivo hasta cerca de 10%. De la misma forma hemos visto una utilización aumentada de los recursos médicos para pacientes COVID. Así que la gobernadora de Puerto Rico hace una orden ejecutiva reconociendo esto, tomando fuerza, dando, ¿verdad?, haciendo hacia atrás parte de la apertura que se había existido en el país, o se había iniciado en el país, para proteger a la población. Pero no es menos importante proteger a nuestros estudiantes, particularmente a nuestros niños. Hay el reconocimiento que de los niños sí se pueden infectar, ¿verdad? Y hay un concepto que se llama super spreaders, ¿verdad? El niño potencialmente puede ser un contagiante mucho más agresivo que un adulto. Así que en ese contexto, exponerlo a escuela presencial no hace razón en este momento. Por eso la determinación de este grupo de científicos, y así lo acoge el Departamento de Educación, lo acoge nuestra gobernadora y el secretario de Estado, es que no habrá escuela presencial durante el mes de agosto ni para escuelas públicas ni para escuelas privadas. Esa es la determinación, esa es la dirección que presenta el Departamento de Salud en este momento. Ninguna escuela presencial, yo creo que fue categóricamente claro que el secretario de Estado establece septiembre 17, todo esto es a discusión. Sabemos que tenemos un tiempo para trabajar y para monitorear cómo se maneja el virus y cómo se maneja y cuál es el resultado de las decisiones de la gobernadora. Sabemos que la acción que se tomó reciente, deberíamos ver cuál es el resultado para el 31 de julio. Tendríamos el punto intermedio que sería agosto 15, agosto 31, pero hoy a septiembre, para entonces determinar exactamente si septiembre es el momento donde tenemos escuelas presenciales. Importante en todo esto, una vez más, se habla de la estratificación, se habla de los proyectos municipales, donde se inserta en esta misma discusión. Nosotros estamos evaluando ahora mismo el robustecer los proyectos municipales para garantizar que haya también el rastreo y vigilancia de los estudiantes. Ya el Departamento de Educación tiene una plataforma que se utilizó de forma muy eficiente para influenza. Vamos a ver cómo se integra esa plataforma, cómo integramos otras plataformas que existen en Puerto Rico y en los medios, inclusive mirar en qué medida la plataforma que se generó en el aeropuerto para tener una integración e interacción de nuestros estudiantes para con el sistema de salud, para que entonces nuestros científicos puedan dirigir el esfuerzo de una forma científica. Así que en este momento lo importante es reconocer el trabajo que ha hecho Eligio, definitivamente genial, y una vez más ratificar y clarificar que no habrá escuelas presenciales en el mes de agosto, sean públicas o sean privadas. Esa es la recomendación del Departamento de Salud. Yo soy secretario de Salud, pero estoy aquí como vocero de los científicos de Puerto Rico, a los cuales se les merece una gran cantidad de respeto y admiración por el trabajo que hacen por Puerto Rico. Así que seguiremos monitoreando esto de forma continua. Se va a seguir haciendo disponible toda la información en términos de los datos de Puerto Rico y el análisis de los datos para producir información para dirigir un país. Gracias.
Gracias, secretario. Antes de pasar el turno de preguntas, les pido respetuosamente que, como somos muchos, nos limitemos a 2 preguntas. De todas formas, luego los miembros del Task Force, así como los secretarios, van a estar aquí disponibles para ustedes. Bien, entonces empezamos con Aixa Sepúlveda de Noticel. Saludos. Mi primera pregunta es para el secretario de Educación y luego me gustaría hacerle una pregunta al secretario de Salud. La pregunta para el secretario de Educación es, quisiera volver a validar la fecha que está tentativa para el comienzo de clases presenciales, que es el 17, eso es un jueves. 17 de forma septiembre es la fecha que están dando. Sí, de forma preliminar. Preliminar, Correcto. 17. Sí. Y eso conllevaría un modelo híbrido, eso no lo tengo muy claro, cómo es que estaría funcionando en el caso de que se pudiera seguir adelante con esa fecha. El modelo híbrido tiene varias opciones, pero permite el que unos estudiantes estén unos días presentes y otros días en educación a distancia. Queremos invitarle a que pueda ver el plan de contingencia publicado en el Departamento de Educación. Cuando nos vayamos a mover a esa etapa, no quisiera dedicar mucho tiempo a eso porque es un poco más adelante, pero le quiero clarificar. Departamento de Educación ha establecido que cada grupo de maestros lo va a dividir en 2. Por lo tanto, tenemos grupos de kinder a tercero que la matrícula máxima es 25 estudiantes. Así que va a haber un grupo de estudiantes, 12 y 13. Los 12 van a coger clases de forma presencial lunes y miércoles y los 13 cogerían clases martes y jueves. Se darían unas materias en particular y los días que el estudiante no esté de forma presencial estará en educación a distancia, refuerzo de destrezas o teleeducación. De igual manera, en la división de los estudiantes vamos a tener en consideración varias características que son importantes. Niños que pertenecen a un mismo hogar. Por lo tanto, los hermanos van a asistir los mismos días para evitar que papá o mamá tenga que hacer arreglos de transportación o en el hogar los 4 días de la semana. Los viernes entonces estará alternos para estudiantes identificados como promovidos condicionalmente. Podemos estar atendiendo a estudiantes con limitaciones lingüísticas en español, estudiantes que participan del programa Homeless, entre otras características. Así que a eso nos referimos con aprendizaje híbrido, si se fuese a implementar en la fecha preliminar identificada. Tengo una pregunta más de Noticel, pero antes paso con Juliana de Lo Sé Todo. Gracias, secretario. Buenas tardes. Estuvo identificando que se compraron 331.030 equipos, entre ellos son laptops y tabletas. Pero para aquellos estudiantes que no posean el servicio de Internet, ¿de qué forma se le va a facilitar esta comunicación con el sistema educativo? Sí, el Departamento de Educación, primeramente salvamos con la adquisición de la tecnología la variable de accesibilidad a equipo tecnológico, la brecha digital. Lo segundo que tenemos que atender es la accesibilidad o conectividad a Internet. Sobre ese tema, ya nosotros hemos identificado dentro del plan que fue aprobado por el Departamento de Educación Federal fondos de CARES Act para la adquisición de diversas modalidades en términos de lograr accesibilidad. En el día de hoy se llevó a cabo una reunión con la Junta Reglamentadora o el negociado de reglamentadores de comunicaciones de Puerto Rico, junto con todas las compañías privadas, a los fines de identificar lo que existe en el mercado en Puerto Rico y tener toda la información para el Departamento de Educación llevar a cabo los procesos de adquisición. Pero estamos trabajando con el tema de poder proveer acceso y estaremos iniciando específicamente con los estudiantes de mayor necesidad. Me queda una pregunta de Noticel. La pregunta es para el secretario de Salud. Y es sobre la utilización de las mascarillas en el caso de los niños. Hay mucha, ¿verdad? No está muy claro. Hay quienes dicen que de menores de X edad no deben usar mascarillas, el uso prolongado. ¿Qué realmente hay sobre la utilización de mascarillas en el momento en que los niños vayan a regresar a las escuelas? Bien importante, eso se sigue estudiando. Hay ciertas, tenemos aquí a la doctora Mirna Quiñones, pero hemos discutido esto en el contexto de en qué medida los niños
particularmente los más pequeños, pueden sostener la mascarilla y particularmente los otros que tienen, ¿verdad? Son niños de educación especial o tienen algún tipo de discapacidad. De la misma forma se ha cuestionado la utilización del shield, ¿verdad? De la barrera plástica, en qué medida sí es protectiva cuando se está hablando de la movilidad de la microgota. Así que estas situaciones ya se estableció el plan de trabajo. Yo creo que el grupo de pediatría puede dar fe, esto es una de las cosas que se le preguntó, y ellos podrían dar las instrucciones categóricas de qué va a ser el plan de recomendaciones a la escuela cuando sean presenciales. Perfecto, vamos entonces con María del Carmen de Telemundo. Buenas tardes. Para el secretario de Educación, tengo una preocupación bien grande con respecto, ¿verdad?, a la entrega de las computadoras a todos los estudiantes, sobre todo también con el sistema para enviarle esos emails y esos códigos. Sabemos que usualmente los sistemas no necesariamente trabajan de manera correcta. O sea, ¿cuán preparados van a poder estar esos estudiantes para comenzar el 17? Sí, estamos mencionando que no es la única alternativa del Departamento de Educación el uso de la plataforma Teams. Vamos a tener módulos didácticos, sea de forma digital o sea de forma impresa. Así que el Departamento de Educación está apostando a una diversidad de alternativas y también reforzando los asistentes visitantes al hogar. Así que estamos mirando todas las posibilidades de los diferentes escenarios que pudimos documentar en Puerto Rico para poderlos atender. ¿Se siente que hay, verdad, que el sistema para enviar toda esa información va a estar robusto para que se logre? Bueno, logramos en el periodo del 15 de marzo hasta el cierre del año académico más de 11 millones de visitas en el portal del Departamento de Educación en el manejo de esta pandemia, específicamente en el área de continuidad de la enseñanza. Así que tenemos mucha gente que tiene conectividad, tenemos mucha gente que estuvo preocupada por el proceso instruccional, pero de igual manera identificamos algunas familias que tenían dificultad y estamos atendiéndola a través de estas estrategias. Ok, una última pregunta, que yo sé que los centros de cuidado, ¿verdad?, pertenecen al Departamento de la Familia, pero están esperando también tal vez una guía, creo que pre-kinder en algunas escuelas cae en ese centro de cuidado. ¿Cuál es la regla para ellos, si tienen alguna idea? No, Departamento de Educación se está limitando y lo único que nosotros tenemos en términos de preescolares es educación Montessori, en aquellos que tenemos grupos que le llamamos comúnmente andarines, y estos estudiantes también estarán a modalidad a distancia. Todo lo que queda bajo la sombrilla del Departamento de Educación no vamos a tener nadie de forma presencial. Tengo entonces preguntas de Guapa Orlando Rivera. Saludos, secretario, a ambos secretarios. Primero, con el secretario de Educación, ¿cómo están trabajando la limpieza de las escuelas? Nos informan que los maestros comenzarán ya en menos de una semana y media. No se ha visto el proceso, se han contratado compañías. ¿Cómo va todo este asunto? Y al secretario de Salud, referente al uso de las mascarillas y los face shield, a pesar de que usted dice que más adelante se va a estar dando más detalles. Hemos visto comunicaciones por parte de directores escolares en donde envían un listado a los padres de que tienen que tener todos estos asuntos. ¿Cómo se va a estar trabajando eso? Sobre el tema de mantenimiento de las escuelas, ya el Departamento de Educación ha adelantado enormemente, número uno, en establecer los convenios con los municipios. La mayoría del mantenimiento rutinario es dado por municipios. Esto incluye, pero no se limita, a deshiervo, a limpiar las verjas, a limpiar los desagües, a trabajar con los servicios de servicios sanitarios y al COVID. Referente al COVID, a los fogger y todo eso que tiene que estar haciendo rutinariamente. Sí, respecto a ese tema, nosotros tenemos que, número uno, se inicia el proceso de mantenimiento rutinario a través de nuestro personal, pero el Departamento de Educación de igual manera llevó a cabo un proceso de subasta para, de ser necesario en las diferentes localidades, llevar a cabo los procesos de desinfección conforme a las guías establecidas en el plan de contingencia, poderlo activar. Al secretario de Salud, referente a lo de las mascarillas y a los face shield. Sí, yo estaba hablando con la doctora Mirna Quiñones, que es quien nos dirige en términos pediátricos. Ella podrá dar la información de una forma escrita, prescriptiva. Tanto ella como la subsecretaria de Salud son pediatras, inclusive Iris es infectólogo. Así que ellos van a estar dando las guías para tenerlo prescriptivamente,
porque había una variación, lo digo porque hubo una variación, ¿verdad? Inclusive dentro del Departamento de Salud vimos que Bioseguridad reclamaba que el face shield no era protectivo. Así que hay una preocupación de la misma forma, reconociendo que nos preocupa también el otro personal, que es el personal que esté frente a los niños, que son los adultos. Habiendo dicho eso, en términos de la parte de limpieza, ¿verdad? Nosotros nos manejamos, aprendemos en movimiento. El doctor Valencia ahora trajo una situación de discusión que se está explorando en el Departamento de Salud y hace referencia al concepto de UV lights, ¿verdad? Luz ultravioleta. En qué medida es protectivo en el concepto de lo que trae el doctor Reyes en la última reunión, que hace referencia a las microgotas y eliminar el virus que esté circundante en el ambiente. Dos cosas se han discutido en términos del ambiente físico. La cosa de ventilación abierta, a diferencia de aire acondicionado, ¿verdad? Que es una de las cosas que se le propuso al Departamento de Educación. Utilización de los recursos abiertos y no así salones, ¿verdad? Como lo es tradicional. Y entonces la situación que se está discutiendo de forma científica es en qué medida se puede hacer algún tipo de revisión. Sabemos que inclusive hay sistemas de aire acondicionado centrales que tienen un equipo de UV light, que lo ponen internamente en los sistemas. Así que esa no es mi área central, pero es una cosa que inmediatamente buscamos ingenieros, buscamos a científicos que nos puedan dirigir en qué medida esto es algo que se pueda insertar en las escuelas, inclusive en los edificios del gobierno de Puerto Rico, para garantizar la salud, sabiendo que en esto tenemos que estar pensando posiblemente en los próximos 12 meses. Perfecto, entonces pasamos con Luisa Sotero y luego voy con el vocero de Univisión. Me gustaría volver al tema del sur, básicamente cómo va esa reconstrucción, ¿verdad? Si ya hay un plan establecido, ¿cuándo comenzaría? ¿Cuándo llegarían los vagones? ¿Y dónde se van a estar colocando a los maestros para este inicio del semestre escolar? Sí, nosotros tenemos decenas de escuelas en el sur, así que una vez finalice la conferencia vamos a estar compartiendo la lista de escuelas por municipio y la ubicación específica para que pueda tener la mayor información posible. Ya el Departamento de Educación recibió 43.7 millones de dólares para la adquisición de los vagones y la contratación de la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura. Hemos identificado en Peñuelas, específicamente el área donde está la pista atlética y un parque que nos está facilitando el señor alcalde. Y tenemos 2 predios de terreno en Guayanilla y en Guánica que son de PRITCO y ya estamos próximos a firmar contrato con ellos para subsecuentemente firmar el contrato con AFI. Así que estamos bastante adelantados. Recuerden lo siguiente, el Departamento de Educación tiene infraestructura, pero no tiene terreno a modo de un backup por si hubiese una emergencia, así que tenemos que ir a identificar terrenos, inspeccionar los terrenos, validar las características de esos terrenos, ya todo eso se completó y solamente nos está faltando el tema de contratación. ¿Cuál será el protocolo a seguir de un estudiante o de algún maestro arrojar positivo? ¿Y cuánto será el máximo de estudiantes en un salón? Recuerden que estamos hablando que en este momento no hay educación presencial, así que el tema de educación presencial estamos mencionando, los grupos se van a dividir a mitad, hasta un máximo de 15 estudiantes. El manejo del protocolo, nosotros tenemos en el plan, que lo vamos a estar compartiendo con usted, que especifica todas esas alternativas, pero cada escuela tiene, número 1, que mantener el sistema de cernimiento en las mañanas. Van a haber 2 tipos de cernimiento. El primero de ellos, y esto es para cuando sea presencial, por eso quiero clarificarlo, el que va a ocurrir antes de que el niño llegue o se monte en la guagua escolar. Ahí tiene que haber un cernimiento antes de que el niño entre. Ese niño entonces va a tener un tratamiento distinto a cuando llegue a la escuela y vamos a tener los niños que vienen en transportación propia, sus padres los traen o vienen caminando, otro tipo de cernimiento como tal. Ahí se implementa a través del equipo biopsicosocial la pregunta de cómo se siente y temperatura. El protocolo de influenza es bastante parecido al de manejo de COVID, así que vamos a estar sosteniendo ese protocolo, pero las escuelas van a identificar un salón de aislamiento y de seguimiento del estudiante. Si se identifica un estudiante, inmediatamente se aísla y se comunica con padre, madre o encargado para que pueda recogerlo. Esta misma secuencia aplica a las escuelas privadas, lo hemos discutido en muchas instancias, pero eso en modo general, ¿qué se estaría haciendo en términos de seguimiento de estudiantes? Bien, pasamos ahora con María Carmen Rivera Sánchez del vocero. Sí, saludos, secretario.
tengo varias preguntas, déjame ver cómo las hago rápido. Primero, en los vagones, estos que van a colocar, ¿cómo van a garantizar la distancia, ¿verdad?, entre los estudiantes? Entiendo que esto es para la parte presencial.